Buenas a todos de nuevo, chicos. Estamos aquí para repasar el tema 4 de sociales. Recordamos que era el tema que hemos visto un poco así de la historia y que era un poquito complicado. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que voy a presentaros a los personajes que tenemos aquí, que ya los podéis ir viendo, y a partir de ello vamos a ir profundizando en los distintos apartados de la historia, ¿vale? He creído que para explicaroslo es mejor tener estos 4 personajes y a partir de ahí pues ir explicando todos los acontecimientos, ¿vale? En primer lugar os voy a presentar a Carlos IV, ahora hablaremos más de él, ¿vale? Solo para que sepáis quién es cada uno. Después de Carlos IV vemos aquí a Fernando VII, ¿vale? También de la reina que hemos estudiado era Isabel II, ¿vale? Y por último vamos a ver a Alfonso XII. Alfonso XII que tiene muchísimas barbas, no sé si lo veis, y que bueno, pues es el último de la regencia de los Borbones que vamos a estudiar en este tema, ¿vale? Vamos a adentrarnos en ello. Empezamos con el reinado de Carlos IV, que abarca desde el 1788 hasta el 1808. Carlos IV cede su poder a Godoy, ¿vale? Godoy fue una persona que se encargó de llevar parte del reinado de Carlos IV. ¿Pero qué pasó? Este señor, Godoy, hizo que cerraran las fronteras porque tenía miedo a que nuestro rey, Carlos IV, perdiera la monarquía. ¿Pero qué pasó? En 1808, Godoy empieza a cambiar un poco de ideas y se alía con Napoleón Bonaparte, ¿vale? Así lo veis al derecho. Se alía con Napoleón. Godoy, Manuel Godoy, firma con Napoleón un tratado que se llamaba el Tratado de Fontainebleau. Permitía a Napoleón pasar por toda España para llegar hasta Portugal. ¿Qué pasó? Napoleón quería también de camino invadir algunas zonas de España. Godoy esto no lo sabía. Entonces, por su paso, recordamos que Godoy estaba en España, Napoleón quería llegar hasta Portugal, pasó por España y se quedó con algunos de los territorios. Pero, ¿ustedes pensáis que los españoles se quedaron quietos? No. Cuando Napoleón intentaba pasar hasta Portugal e invadió algunas de las zonas, nosotros, los españoles, se sublevaron, los españoles de aquel momento se sublevaron, es decir, que se quejaron, ¿vale? Y lo que hicieron fue llevar a cabo el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez lo que refiere fue el momento en el que los españoles se manifestaron y se quejaron porque Napoleón estaba cogiendo nuestra zona y nuestro territorio. Bien, Napoleón tuvo su paso y llegó el momento en el que Godoy es echado fuera. De nuevo, tenemos al rey, que era Carlos IV, queriendo cederle el trono a su hijo Fernando VII. ¿Vale? De nuevo, tenemos aquí a los dos reyes de la monarquía, pero Napoleón vuelve a aparecer. No se queda quieto. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues bien, Napoleón llama a estos dos personajes para que vuelvan a Francia y tengan una reunión con él. Napoleón lo que quiere es que ambos le cedan el trono al hermano de Napoleón, es decir, que el trono que estaba en España por la monarquía fuera cedido al hermano de Napoleón, que se llamaba José Bonaparte. ¿Vale? Hasta aquí esto se pudo realizar porque Napoleón se salió con la suya y su hermano estuvo en España, José Bonaparte. En 1808, una vez que tienen lugar estos acontecimientos que hemos explicado de Napoleón y su hermano José Bonaparte que intentan venir, se produce en España un periodo llamado Guerra de Guerrillas.
Las guerras de guerrillas pues, comenzaron el día 2 de mayo del 1808, cuando intentan entrar en Madrid. ¿Qué pasa? Los madrileños de nuevo intentan resistir, ¿vale? Intentan mantenerse con fuerza. Por ello, intentan llevar a cabo las guerras de guerrilla que se producían en el campo, zona que ellos conocían y que los que venían a invadir no la conocían. Entonces pues jugaban con eso a favor, ¿vale? Jugaban a favor de que ellos conocían el campo y que ellos supuestamente podrían ganar con ello. Durante este periodo, España se alía con los británicos, ¿vale? Con Gran Bretaña. Los británicos ayudan a echar a Francia, que recordamos que Napoleón estaba en Francia, ayudan a echar de España a Francia, es decir, todo lo que esté relacionado con Napoleón. Por ello, en 1813, Francia ya no está en España. Y de nuevo, viene ya Fernando VII a cobrar parte de nuestra historia y a ser el rey que su padre le dijo que iba a ser. En 1810, en Cádiz, recordamos aquí en Andalucía, lugar donde se realizó la primera Constitución en el año 1812, que habla sobre la soberanía y sobre los derechos de los seres humanos o de las personas que vivían en España, pues las Cortes de Cádiz son las encargadas de crear la Junta Central, ¿vale? En el año que os he dicho, en el 1810. Pasamos así ahora a ver la España y adentrarnos en el reinado de Fernando VII. Fernando VII, recordamos que fue hijo de Carlos IV, comienza su reinado desde el 1814 hasta el 1833, ¿vale? Se divide en 3 partes toda la trayectoria de este rey en España. En primer lugar, podemos hablar del sexenio absolutista, que va desde el 1814 hasta el 1820. Sexenio son 6 años, por lo que del 14 al 20 van 6, ¿vale? Durante este periodo, en España tenía un gran apoyo de los absolutistas, no querían ninguna constitución, y los liberales, que eran las personas que iban expresando sus ideas y que no eran absolutistas de la monarquía, fueron muy perseguidos. Es decir, os lo voy a explicar de una manera para que podamos entenderlo todo, ¿vale? Fernando VII era rey. Había personas que no estaban de acuerdo que España tuviera un rey. A ese tipo de personas le hemos puesto el nombre de liberales. Los que tenían las mismas ideas de Fernando VII eran absolutistas, ¿vale? Entonces, las personas que tenían una diferente idea a Fernando VII y a todas las personas que le seguían eran liberales y fueron perseguidos, ¿vale? Una vez que acaba el sexenio absolutista en el 1820, pasamos al trienio liberal. Trienio son 3 años, por lo que va del 1820 al 1823, ¿vale? Aquí tenemos un personaje importante, que es Rafael Riego, que intenta crear una constitución, la apoya y tiene existencia de los liberales, apoyo de los liberales, ¿no? ¿Qué pasa con Fernando VII? Pues Fernando, como ve que hay otra persona que es Rafael Riego, que está en contra de sus ideales, busca apoyo en otros gobiernos o en otros países que también eran absolutistas. Entonces, pues busca a 3. Primero, Rusia, Prusia y Austria. Con ellos 3, Rusia, Prusia y Austria, se unen con Fernando VII. Al unirse, crean la Santa Alianza. Era una alianza en la que juntos luchaban por, digamos, difundir el absolutismo, ¿vale? Por difundir la mentalidad de estos reyes, ¿vale? En 1823, el ejército, ¿qué es lo que busca?
absolutismo, ¿vale? Por eso aquí en este periodo es donde acaba el trienio liberal. Acaba con una santa alianza, España colaborando con otros países que eran Rusia, Prusia y Austria, que le ayudaban a luchar para difundir el absolutismo. Seguimos, el tercer de los apartados es la década omiosa. Década son 10 años y abarca desde el 1823, que acabamos de dejar el trienio, ¿os acordáis? El trienio liberal, hasta el 1833. Durante esta época, ¿qué pasa? Pues existe una represión hacia los liberales y en 1830 ya tenemos a una persona, Isabel II, que es la siguiente reina con la que vamos a trabajar, ¿vale? En 1830 nace Isabel, pero seguimos con Fernando, ¿verdad? Fernando cae enfermo y su mujer, María Cristina, se une un poquillo a los liberales, porque no tenía el ideal tan absolutista como Fernando, sino que era un poco más liberal. Así, su hija, que es Isabel, accede al trono una vez que él fallece. ¿Vale? Entramos en el reinado de Isabel II, periodo que abarca desde el 1833 hasta el 1868. Vamos a ver las partes que tiene su reinado, porque si recordáis bien, su padre fallece cuando ella es muy pequeña. Entonces, una vez que Fernando VII muere, hay dos movimientos, ¿vale? O dos grupos de ideas. Uno, los absolutistas, que es las personas o el grupo de personas que sigue pensando que debe de venir al poder el hermano de Fernando VII, Carlos, por eso surgen las guerras carlistas, que ahora las veremos, o otro grupo de personas que son los liberales, que piensan que Isabel, al ser mujer, también puede acceder al trono. No tiene por qué ser un hombre el siguiente que sucede el trono de Fernando VII. ¿Vale? Entramos en este periodo con Isabel II. Recordáis, su padre falleció muy temprano, entonces pues ella era muy pequeñita y se encargaron dos personas esencialmente. Por un lado, su madre y Espartero. ¿Vale? Su madre tiene la regencia desde el 1833 hasta el 1840 y Espartero se encarga de estar 3 años, desde el 1840 hasta el 1843, que acaba el periodo de regencia, periodo en el que ayudan o en el que personas se encargan de gobernar cuando Isabel todavía es muy pequeña y no tiene capacidades para hacerlo. ¿Vale? Hemos hablado ya de su madre y de Espartero y durante el periodo de regencia tiene lugar la primera guerra carlista. Guerra carlista. ¿Por qué? Como hemos dicho, hay un grupo de personas que son los absolutistas que piensan que Carlos debe estar en el poder. Recordamos que Carlos era el hermano de Fernando, es decir, el tío de Isabel. ¿Vale? Primera guerra carlista, pero los liberales, es decir, los que apoyan a Isabel, ganan la primera guerra. Primera guerra carlista ya ha pasado. Al fin comienza el periodo en el que ella, Isabel II, puede pasar a dirigir el país, ¿vale? Hablamos de un tiempo, es decir, desde el 1843, que es cuando acaba Espartero, hasta el 1868, que ya veremos qué es lo que le sucede, ¿vale? Durante el periodo de Isabel II, como recordamos, era muy apoyada por los liberales, por lo que su reinado fue acorde al liberalismo, ¿vale? No apoyaba el absolutismo como su padre, ella fue liberal. Había dos grandes partidos importantes que estuvieron en el trono, digamos, turnándose un poco. ¿Sí? Tenemos así entonces a los moderados
y a los progresistas. Los moderados estaban dirigidos por Ramón Narváez y los progresistas por Espartero. Si recordáis, Espartero fue el que le ayudó durante su periodo de regencia los 3 últimos años. ¿Vale? Ellos, los moderados y los progresistas, tenían numerosas peleas, pues no tenían las mismas ideas y ellos querían estar en el poder también. ¿Vale? Se fueron turnando de tal modo que comenzaron la primera etapa con los moderados, que va desde el 44 hasta el 54, y durante este tiempo se crea la primera constitución, la constitución del 54, ¿vale? Del 1854, queremos decir. Una vez que los moderados terminan, ¿quién llega a poder? Llega al poder los progresistas. Los progresistas que están desde el 54 hasta el 56 y claro, también quieren ser únicos y crean una nueva constitución en el 1856. ¿Qué pasa? Que de nuevo vuelve a tener un cambio y los moderados tienen una alianza con unos grupos que se han formado nuevos, que son la Unión Liberal y algunos nuevos grupos, que lo que querían era quitar la monarquía. ¿Vale? Tenemos que destacar que durante la segunda etapa que hemos dicho, primero hemos dicho moderado, progresista, moderado, durante el segundo periodo de progresista, de nuevo tenemos la Segunda Guerra Carlista, ¿vale? En la que vuelven a ganar los liberales, que apoyan a Isabel II. Una vez que termina la tercera etapa, con los moderados y los grupos nuevos que se han creado, como la Unión Liberal, tiene lugar o estalla la Gloriosa. La Gloriosa ocurre en el 1868 y fue una batalla que tuvo lugar aquí, en nuestra zona, Andalucía. Tras la Gloriosa, Isabel II, de nuevo, se va. Debe abandonar el trono y comienza una etapa nueva llamada el Sexenio Revolucionario, que abarca desde el 1869 hasta el 1874. En el Sexenio Revolucionario vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado tenemos la parte de la monarquía y por el segundo el comienzo de la Primera República. La monarquía va desde el 1868 hasta el 73 y la Primera República dura un año y va desde el 73 hasta el 74. ¿Vale? En el primer periodo que hablamos es la monarquía, como hemos dicho, ocurre antes que la Primera República. Y durante este tiempo, Amadeo de Saboya tenía muchas personas contra él. Tenía muchos, entre ellos militares, republicanos y los Borbones. ¿Vale? Le sucede el siguiente tiempo, que comienza en el 73, que es la Primera República. Los republicanos buscan un Estado central o descentralizado. Había dos grupos, ¿vale? Un grupo buscaba el Estado central y otro el Estado descentralizado, por lo que había cierta discrepancia. ¿Qué creéis que ocurre aquí? De nuevo, tenemos una guerra carlista. Con esta, la Tercera Guerra Carlista, que se suma a la Guerra de las Colonias de Cuba y a las independencias de los primeros cantones. ¿Vale? Tenemos, una vez que acaba la Primera República, la vuelta de los Borbones. Los Borbones es la línea de reyes que hemos estado estudiando hasta ahora. Llegan los Borbones y tenemos a Isabel, que recordamos que se tuvo que marchar, pero tuvo un hijo. Y su hijo, el barbudo que estuvimos viendo antes, se llamaba Alfonso XII. Era también Borbón y llegó a España de nuevo a ser rey, trajo de nuevo a los Borbones, y comenzó el periodo de la Restauración, ¿vale? Alfonso XII estuvo como rey de España desde el 1875 hasta el 1885.
como hemos recordado, es hijo de Isabel II y durante su periodo de reinado tuvo apoyos de Cánovas y del gobierno constitucional. Como hemos dicho, Alfonso trajo consigo el periodo de restauración que está basado en dos grandes partes. Por un lado, la Constitución del 1876 y la monarquía de las Cortes, y el turno pacífico que alternaba el poder entre moderados y progresistas. ¿Vale? ¿Cuál es el funcionamiento del periodo de la restauración que abarcó el tiempo que estuvo Alfonso XII en el trono? Pues su funcionamiento consistía en un desgaste de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque lo que intentaban era acceder al trono y le daba igual manipular los votos y cualquier cosa que tuviera lugar en estos momentos. ¿Vale? Entonces, manipulaban los votos para acceder al poder y esta manipulación de votos se llamaba caciquismo. Estaba muy relacionado con las personas que votaban en los caciques, ¿vale? Oposición. La restauración fue oposición de los partidos políticos, del movimiento obrero y del nacionalismo. Surgieron nacionalismos como el nacionalismo catalán o el vasco, el movimiento obrero, que los trabajadores y los campesinos andaluces fueron los más relevantes, y los partidos políticos que fueron republicanos, carlistas, y ya tiene comienzo aquí el PSOE, en el año 1879. El PSOE, como sabéis, es el Partido Socialista Obrero Español, de la clase pues más obrera y humilde. ¿Vale? El final de la restauración pues trae consigo la pérdida de Cuba y Filipinas, que eran zonas que teníamos en América, y la crisis del año 98, 1898. Fue una crisis tanto económica como ideológica, de ideales. La gente ya tenéis que pensar que tenía un cacao mental entre progresistas, moderados, era una cosa o era un desastre. Entonces, pues, ¿qué se busca? Pues se busca un periodo de regeneración en el que las personas comiencen de nuevo a tener sus propias ideas y se solucionen los grandísimos problemas que había de corrupción. Hablamos de corrupción como por ejemplo los caciques que hemos mencionado. Mentir en los votos no está bien, ¿a que no? Eso no es algo legal. Entonces, pues durante este periodo se pensaba o se planteaba recomponer todos esos ideales. Así dejamos este tema de la restauración. Vamos a centrarnos un poquito en la parte de Andalucía. Los acontecimientos que tienen lugar en Andalucía durante el siglo XIX vamos a irlos asociando a tres grandes periodos. En primer lugar, el periodo de la Guerra de la Independencia, que como sabemos tiene lugar en el año 1808. Aquí aparece por un lado la batalla de Bailén en el 1808, en el que Francia pierde, y por otro lado la Constitución del 1812. Dijimos antes que las Cortes empiezan a tener una gran importancia desde el año 1810. Las Cortes que estaban aquí, en Andalucía, Cádiz, lugar donde surge la primera Constitución en 1812 llamada la Pepa. ¿Vale? Una vez que hemos visto la Guerra de la Independencia, pasamos al siguiente apartado, que es el reinado de Fernando VII. ¿Cómo lo lleva España, Andalucía, el reinado de Fernando VII? Pues bien, tenemos el pronunciamiento de Riego en el año 1820 y a partir de ahí pues tiene lugar el trienio liberal, 3 años en el que llega a nuestra zona el trienio liberal, como lo hemos hablado anteriormente, eran 3 años en el que los liberales pues podían expresar sus ideales. ¿Vale? Llegamos a Isabel II. Los acontecimientos que tuvieron lugar pues fue la gloriosa, que como dije surgió aquí en Andalucía, en concreto en Cádiz también, lugar bastante importante como veis a lo largo de la historia, y destacan el almirante y el primo y Serrano,
¿vale? Durante el sexenio revolucionario. Acabamos pues con el periodo de la Restauración en Andalucía. El periodo de la Restauración es el caciquismo, lo que hemos mencionado anteriormente de la manipulación de votos. Cobra una gran importancia el movimiento obrero, es decir, el socialismo. Entre las ciudades que destacan pues son Huelva y Jaén, ¿vale? Con esto pues hemos hecho un breve repaso sobre este tema y como hemos dicho pues nos hemos apoyado en estos 4 Borbones que nos han ayudado a poder explicar todo el temario, ¿vale? Espero que os haya servido y que os haya gustado. Un abrazo.